Gracias, Pastor Joel y Ruth, por esta hermosa adoración al Señor, hermosa letra de esta canción, la cruz de Cristo, que nos une, que nos hace uno. Y en esta mañana, o en este día tan especial, queremos concluir esta serie de mensajes acerca de la unidad de la iglesia. El tema del mensaje en esta mañana es la unidad fundamental de la iglesia. ¿Existe realmente la unidad de la iglesia? ¿Puede existir unidad en la iglesia? Podemos decir, mi iglesia o la iglesia donde voy, donde estoy, donde soy miembro, donde soy parte del cuerpo, donde estoy como participante activo, ¿puedo decir que es una iglesia unida? Aunque somos todos diferentes, la respuesta es que sí existe y puede existir la unidad espiritual del cuerpo de Cristo. Los primeros cristianos, hermanos, ustedes saben que han sufrido persecuciones, las persecuciones más atroces, que un ser humano pueda vivir. Algunas más sangrientas que otras. El emperador Nerón, quien había utilizado a los cristianos como antorchas para encender la ciudad de Roma. Diocleciano, que fue antes del siglo III después de Cristo, cuando ya toda persecución parecía que iba a terminar. Sin embargo, fue uno de los más sanguinarios y con una violencia extrema persiguió a los cristianos, y no contento con eso mandó quemar todo escrito, todo contenido relativo al cristianismo o las escrituras en esa época. Por supuesto, no logró su objetivo. No logró su objetivo de exterminar o separar o dividir. Al contrario, hermanos, la clave fundamental en que estos cristianos mantuvieron su fe en medio de la persecución fue la unidad en Cristo Jesús. No hay forma de imaginar cómo se mantuvieron unidos en medio de tales situaciones difíciles. No hay forma en que podamos imaginar siquiera un momento cómo es que lograron estar unidos. Lo único que sabemos es que la fe en Cristo los ha mantenido unidos hasta el final. En la palabra de Dios encontramos en el libro de Efesios, el capítulo 4, versículo 3 y 4, lo siguiente. Efesios 4, 3 y 4. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. El apóstol Pablo, en su carta a los hermanos de Éfeso, nos dice: sean solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El primer versículo que no hemos leído del capítulo 4 nos dice claramente que Pablo no estaba en una situación cómoda para escribir acerca de la unidad. Más bien podría haberse lamentado de su situación. Sin embargo, dice acá: yo pues preso en el Señor. Yo preso en el Señor. Ahí desde la cárcel, Pablo, bajo esa inspiración y revelación del Espíritu Santo de Dios en su vida, escribe para la iglesia de Éfeso y para todos los que un día iban a conocer a Cristo y formar un cuerpo, una iglesia
incluyéndonos a nosotros, nos dice: yo pues preso en el Señor. Y el versículo 3, sean solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Veamos un poquito brevemente 3 puntos aquí en que podemos ver algunos principios bíblicos sobre esa unidad. En primer lugar, que somos un cuerpo. Esto es fácil de entender y fácil de grabarlo. Somos un cuerpo. Un cuerpo, nos dice el versículo 4. La palabra de Dios afirma de que como iglesia somos un cuerpo y que hay 2 connotaciones en esta palabra, la palabra cuerpo. Primero, que somos un organismo vivo. El cuerpo de Cristo es un organismo vivo que tiene vida en Cristo. Recordemos que adoramos a un Dios, a un Cristo resucitado. Dios no está muerto. Dios compró nuestra salvación, pagó un precio, enviando a su Hijo para morir en la cruz, pero al tercer día resucitó. El cuerpo de Cristo es un organismo vivo. También, hermanos, esta palabra cuerpo denota que como cuerpo que somos todos diferentes. Nadie es igual a nadie. Lo hemos dicho y podemos volver a repetir que ninguno de los miembros de los que estamos aquí presentes somos iguales. Ni pretendamos ser iguales, porque Dios nos hizo así. ¿Es posible entonces la unidad en medio de tantas diferencias o el hecho de que seamos tan diferentes? Sí, es posible la unidad. Hablemos acerca del matrimonio. Cuando 2 personas se unen, son tan diferentes. Y estas diferencias nunca van a terminar, pero hace falta renuncia. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Tiene que haber sacrificio, tiene que haber renuncia de nuestro ego, cada día, cada momento, para amar a esa persona que está a nuestro lado y que es tan diferente a nosotros. Tiene que haber renuncia, tiene que haber sacrificio, tiene que haber algo de mi parte para que haya más unidad en mi matrimonio, más amor. Tiene que haber perdón, tiene que haber restauración y tantos ladrillos que edificar en ese matrimonio. La iglesia es así, pero no se trata de 2 personas, sino de tantas personas que somos parte de la iglesia del Señor. Somos un cuerpo, hermanos. Los miembros del cuerpo, como cuerpo que somos, no podemos prescindir uno de otro. Nos necesitamos unos de otros. Nos necesitamos. No puedes aislarte. No puedes vivir en una isla dentro de una iglesia. No, hermano. Somos un cuerpo diferente, pero uno solo. El apóstol Pablo nos dice de que un miembro se duele. Cuando un miembro está dolido, todo el cuerpo se resiente. Por eso oramos por los demás. Por eso oramos por los que están enfermos, por los que no pudieron venir hoy aquí. Porque somos un solo cuerpo, hermanos. Queridos hermanos, sepamos actuar con madurez como un cuerpo en que necesitamos uno de otro. Y que cuando decimos necesitamos uno de otro, sepamos que ese hermano es diferente a mí. Respetemos su diferencia, pero el Señor nos puso en un mismo cuerpo. Me viene a la mente lo que dice Filipenses 2. Haya pues en vosotros un mismo sentir, como lo fue en Cristo Jesús. En segundo lugar, nos dice la palabra de Dios,
que somos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, tenemos un cuerpo, un solo espíritu. Un solo espíritu, hermanos. No solo un cuerpo, sino un solo espíritu venido de Dios. No varios espíritus, hermanos. No. Un solo espíritu. No es que el Espíritu Santo tiene cada hermano en forma diferente. No, hermanos. Un solo espíritu. Un solo Dios. No varios espíritus ni dioses para cada uno. Un solo espíritu, un solo Dios. Versículo 5 que no hemos leído, pero les leo. Dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, dice el versículo 6. Esto es claro, hermanos. Un solo espíritu, un solo Dios. Hermanos, evitemos negar mediante nuestras actitudes y comportamientos esta unidad establecida por el mismo Espíritu Santo. Evitemos que nuestras conductas, nuestras actitudes negativas traten de separar esta unidad establecida por el Espíritu Santo de Dios. Recordemos, un solo Espíritu. Y en tercer lugar, el apóstol Pablo nos dice, una sola esperanza. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y aquí otra vez decimos, no varias esperanzas, sino una sola esperanza en Cristo Jesús. ¿Y cuál es esa esperanza? La casa del Padre. Nuestra esperanza es que un día, cuando vayamos de este mundo, si Cristo no viene aún, cuando partamos a la eternidad, vamos a ir a un solo lugar donde vamos a estar todos. Un solo lugar. No hay un enfoque bíblico que diga que vamos a ir a varios lugares. Es la casa del Padre y esto nos debe unir. Esto nos debe unir, hermanos, porque es a ese lugar al que vamos. Por muchas que sean nuestras actividades hoy y estemos abocados a un sinfín de planes y proyectos que todos tenemos en este mundo, sepamos, hermanos, y entendamos que en Cristo vamos a ir a un mismo lugar donde todos estaremos reunidos en torno a Jesús. Amén. Esa es nuestra esperanza y nadie nos quitará esta esperanza. Romanos 8:32. Nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Concluyo este breve mensaje con esta frase en el que he iniciado este mensaje. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos, dice Pablo. ¿Qué significa eso? Prestos, que urge, que debo poner empeño en guardar la unidad del Espíritu, que debo poner mi parte para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y para que logremos este vínculo de la paz, debemos luchar por ello. Debo luchar por ello. Debo ser solícito. Debo estar presto para unirme con mis hermanos. La palabra nos insta a ser un portador de su paz, unidos en el vínculo de la paz. La palabra nos dice en esta mañana que debo ser un canal de su paz. La palabra nos dice que debo ser un instrumento vivo en un cuerpo para llevar su paz.
Yo debo ser ese instrumento. Tú debes ser ese instrumento. Aquí no hay una opción. Aquí no hay una opción de elegir si quiero o no quiero. La palabra me impone y debo decir: Señor, voy a obedecer. Debo ser solícito en guardar la unidad del Espíritu. En esta mañana, para ir terminando este mensaje, busca a tu alrededor a alguien que se ha alejado. Mira el asiento de al lado. Ve si hay algún hermano donde siempre suele ocupar ese asiento. Lo ocupa tal vez por una cuestión de costumbre o de tradición. Ve si ya no está ese hermano. Sé un vínculo de la paz de Dios, el shalom de Dios. Busca a ese hermano. No digas: no le encuentro. Hoy ya no podemos decir así. Ya no tenemos excusa. Si hay algún hermano que ya no asiste más porque ha sido desatendido, busca a ese hermano. Atiéndelo. Dios no mide la iglesia por los años que tiene. Dios mide la iglesia por el corazón que tenemos. Y cuando lo hacemos de corazón y en espíritu y en verdad. Al Señor no le importa tanto. No le importa en realidad los años que tengamos. Es muy humano. Para Él un día es como 1000 años o 1000 años como un día. No existe esa limitación de tiempo para el Señor. Él mira nuestro corazón. Y si hay alguien en esta mañana que no viene, no asiste más, por alguna razón, busca a ese hermano. Si hay o piensa en alguien que está herido. ¿Sí? Piensa en alguien que está herido. No importa que haya pasado los años, muchos años, y tal vez digas: ya le habrá pasado su enojo. No. Busca al que está herido. Sé para él una sanidad espiritual, una fuente de restauración, un bálsamo que pueda vendar sus heridas. Busca. Busca al herido. Somos un cuerpo, un mismo espíritu, una sola esperanza. Y la palabra nos dice que debemos estar unidos, solícitos en el vínculo de la paz. Tú eres ese vínculo, tú eres ese canal. Tú y yo somos ese instrumento. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos gracias, Señor, por este momento en que al abrir tu palabra encontramos que tu Espíritu Santo nos llama, nos toca, nos invita a realizar cambios, a hacer transformaciones en nuestra vida como individuos, como iglesia. Tú nos has llamado a ser un cuerpo, a sentir y a tener un mismo espíritu y a una sola esperanza. Gracias, Padre, porque has puesto en este lugar, en esta iglesia, ese deseo de ser instrumentos solícitos para buscar el vínculo de la paz. Y que sea así, Señor. Bendice este momento y bendice también la administrativa que vamos a tener. Que haya, Señor, una unidad
en lo que vamos a decidir. Te oramos en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Amén.